Entonces, estamos por iniciar la sesión del día de hoy, que se llama Enfermedad de Parkinson y Parkinsonismos. Tenemos el gusto de presentarles a nuestro ponente el día de hoy. Él es el doctor Agustín Jarquín Vázquez. Él es especialista en neurología. Bueno, les voy a comentar un poquito sobre su síntesis curricular. Él es formado como médico cirujano por parte de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca y del 2017 a 2015 al 2017 tuvo una formación como médico internista en el IMSS de Puebla. Del 2017 al 2020 hizo una especialidad en neurología en el Centro Médico Nacional 20 de noviembre del ISSSTE. Él es miembro activo de la Academia Mexicana de Neurología y está certificado por el Consejo Mexicano por Neurología. Él es profesor titular de la Cátedra de Neurología en la Facultad de Medicina y Cirugía de la UAPJO desde el año 2022. Y también pues ejerce su consulta privada en América 2002. Y bueno, muchas gracias, doctor, por aceptar apoyarnos con su ponencia. Es un tema importante y pues agradecemos a todos su puntualidad y le cedo el micrófono, doctor. Bienvenido. Gracias, doctora Nancy, por la presentación. Buenos días. Gracias, doctor. Vamos a empezar. Bueno, vamos a hablar de la enfermedad de Parkinson y los parkinsonismos. Quizás en un principio les hablaré más de la enfermedad de Parkinson y al final de los parkinsonismos, pero en general se catalogan como entidades muy inicialmente de características clínicas semejantes, por eso es que se asocian y es motivo mismo de una confusión para el diagnóstico, pero trataré de decirles lo más relevante para que puedan diagnosticar de ser posible y tratar a los pacientes que presenten estas patologías, o al menos evitar que se presenten algunas, como es en las causas de origen iatrogénico, como el parkinsonismo farmacológico. Entonces, hablando en este momento de la enfermedad de Parkinson, eh, les comento que tiene una prevalencia estimada de 94 más o menos casos por 100.000 personas, que es aproximadamente como un 0,3% de la población en general de 40 años o más. Esto es en pacientes de 40 años o más. Recordar que hay otras edades de presentación de la enfermedad de Parkinson, donde puede ser en pacientes jóvenes o en pacientes de edad intermedia, ¿no? Menores de 40 o menores de 20, que ahorita comentaré esa clasificación. Entonces, se ha visto que como muchas enfermedades están asociadas a la edad, igual la enfermedad de Parkinson no escapa a a este fenómeno. Por ejemplo, desde el 2016 la prevalencia mundial era estimada de aproximadamente 6,1 millones y ahora prácticamente eh, se duplicó respecto al 1990, que eran 2,5 millones o más que duplicó, sin ser precisamente una proporción de la población eh, que se presentaba en ese año. Entonces, entre más una población tenga población adulta mayor, es más la posibilidad de que se presenten estas enfermedades. Entonces, no está, algunas situaciones se van apenas dilucidando, pero no está del todo explicado por qué es que está aumentando de una forma tan abrupta la presentación de la enfermedad de Parkinson. Entonces, la edad es uno de los factores de riesgo, es el más importante para presentar enfermedad de Parkinson y la gran mayoría se presenta en la quinta década de la vida, después de los 40 años. Sin embargo, como les comentaba, hasta el 25% de las personas pueden presentarse en menores de 65 años. Y la proporción de mujeres y de varones a mujeres es de 1,4 a 1.
Sí, en mi experiencia es un poquito más, tal vez. Es una como proporción a nivel mundial, pero en general sí se presenta más en varones que en mujeres. Y en general, pues 1.4 a 1. Por supuesto, como en muchas enfermedades, la enfermedad de Parkinson no escapa de este fenómeno, ¿no? De la genética, que entre entre que un paciente, o sea, si un paciente presenta un familiar en primer grado, se asocia a un aumento de 2 a 3 veces el riesgo de enfermedad de Parkinson. Y en algunas formas que le llamamos monogénicas de la enfermedad de Parkinson representan el menos del 10% de los casos y usualmente está asociado a un patrón de herencia autosómico dominante y también autosómico recesivo y ligado al cromosoma X. La mayoría de las presentaciones muy tempranas eh, es, bueno, la mayoría tiene una edad de inicio más temprano en comparación con la enfermedad de Parkinson esporádica o idiopática también llamada. Entonces, usualmente los pacientes jóvenes, la enfermedad de Parkinson se presenta con más antelación y es una presentación, pues, eh, tal vez un poco más llamativa por la respuesta a los fármacos, donde de una forma, como es un origen genético, tiene una respuesta muy notoria a la levodopa, que más adelante hablaré de eso. Múltiples genes están involucrados en la enfermedad del Parkinson, principalmente los genes PARC y PINK. Recordar, como siempre les digo a los alumnos o a las personas, ¿no? Que les platico sobre la enfermedad del Parkinson, en neurología todo tipo de enfermedad debe de asociarse con la clínica. No es válido mandar, por ejemplo, hacer un panel genético de enfermedad de Parkinson si un paciente no tiene síntomas, porque muchas veces no va a presentar la enfermedad y si no la presenta o no, si no tiene las características clínicas, pues no es enfermedad de Parkinson, aunque tenga los genes. Entonces es algo o sea, es una normativa, principalmente para la gran mayoría de enfermedades en neurología, que tienen que presentar la alteración clínica. En este caso, bradicinesia, rigidez, temblor y en muchos casos inestabilidad postural. Pero no es válido pensar de que algún paciente le van a mandar para ver su riesgo de presentar enfermedad de Parkinson, mandar un panel genético, porque muchas veces no va a presentar la enfermedad. Y si no presenta los síntomas clínicos, no es enfermedad de Parkinson, aunque tenga los genes. Por el contrario, si el paciente presenta los los síntomas clínicos, si no presenta ningún gen, pues puede ser que sea, si es válido, y puede ser enfermedad de Parkinson en ausencia de dichos genes. Entonces, solo sirven como para fines de auxiliar diagnóstico o complementación diagnóstica, pero nunca es diagnóstico de forma aislada los genes, para que esto quede bien claro. Y eso se aplica para la mayoría de las enfermedades en neurología. Como les decía, una forma de clasificar la enfermedad de Parkinson es por edad. A veces es desconocido por muchas personas que hay enfermedad de Parkinson de inicio juvenil, que es en menos de 20 años. Resulta que hay pacientes o adolescentes que pueden tener 13, 14 años y pueden tener enfermedad de Parkinson. Es muy asociado a que sea una causa de origen genético. La enfermedad de Parkinson de inicio temprano se presenta entre 20 y 40 años y la de inicio tardío, que es en la mayoría de los pacientes mayores de 60. Recordar, no sé si muchos hayan visto a un actor que se llama Michael J. Fox. Él tuvo una enfermedad de Parkinson de inicio temprano, tenía menos de 40 años cuando desarrolló la enfermedad. Es uno de los ejemplos más icónicos, ¿no? Él es un actor que salió en una película de Volver a Futuro. Entonces, para que más o menos estén enterados de que se puede presentar prácticamente a cualquier edad, pero más común en personas adultas, pero no hay una edad. Entonces, sí es recomendable tener en cuenta los síntomas cardinales. Como fisiopatología, los cerebros de los pacientes con enfermedad de Parkinson empiezan a presentar despigmentación y pérdida neuronal y gliosis en el área de la pars compacta de la sustancia negra en el sistema nervioso central, en el lucus coeruleus del puente. Entonces, esta es la imagen de un paciente sin enfermedad de Parkinson
y esta es una imagen en un paciente con enfermedad de Parkinson. Se nota la despigmentación de la sustancia negra, que básicamente es donde se produce la sustancia que es una de las principales, no la única, que es la dopamina. Así como es muy similar el mecanismo de presentación como en diabetes, donde el menos del 30% de las células beta del páncreas se requieren en general, para que se manifieste la diabetes, igual es en la enfermedad de Parkinson. Una pérdida bueno, o que quede más o menos del 30% de esas células, usualmente es cuando empiezan a presentarse los síntomas. Y lo que significa que en la mayoría de los casos se llega a presentar. No es, como les voy a comentar, las resonancias magnéticas o estudios de imagen no son precisamente diagnósticos de forma aislada, al igual que los genes, como les comenté, pero sí es importante mencionarles que obviamente es un auxiliar diagnóstico para otros diferenciales en esta patología. Entonces, pérdida de las neuronas dopaminérgicas de la sustancia negra. Y obviamente hay muchas más alteraciones, como degeneración neuronal del núcleo basal del nervio vago, en el bulbo raquídeo y otros núcleos del tronco del encéfalo. Factores de riesgo, aparte de los genéticos, como en muchas enfermedades, como es muy sabido, ¿no? En el cáncer, en la enfermedad de Parkinson, la exposición a químicos aumenta el riesgo de forma importante para presentar la enfermedad de Parkinson. Principalmente exposición a pesticidas, contaminación del aire, que pues, ahora ya estamos expuestos la mayoría de las personas, partículas finas, ya se ha visto también, ¿no? Que los microplásticos, vivir en áreas urbanas o cercano a zonas industriales, con alta liberación de cobre, manganeso, plomo, exposición a solventes de hidrocarburos, en especial el tricloroetileno, vivir en zonas rurales, agricultura o trabajo agrícola. Esto porque se exponen a la presencia de solventes o fertilizantes principalmente en su trabajo agrícola, perdón. El uso la ingesta de agua de pozo es muy común que en las poblaciones rurales todavía beban el agua de pozo directamente. Y se ha visto una mayor prevalencia e incidencia de enfermedad de Parkinson con la ingesta de agua de pozo, alta ingesta dietética de hierro y con alta ingesta de manganeso. También niveles reducidos de vitamina D derivado de la dieta y la luz solar. Sin embargo, son factores de riesgo, no es precisamente algo que le puede ocasionar o puede presentar el paciente ese tipo de manifestaciones. Entonces, sí puede llegar a tener mm, el paciente la enfermedad de Parkinson y que no tenga ningún factor de riesgo. Entonces, solo es un factor de riesgo más y un paciente puede no tener exposición a ninguno de estas situaciones y presentarla, o a la inversa, estar expuesto a bastantes de esas situaciones sin llegar a presentar eh, la enfermedad de Parkinson. Solo son factores de riesgo. Las manifestaciones cardinales de enfermedad de Parkinson son temblor, bradicinesia, rigidez e inestabilidad postural. Como vamos a mencionar más adelante, la principal manifestación o lo que debe de presentarse para que sea un parkinsonismo es bradicinesia. Si no hay bradicinesia, no puede haber enfermedad de Parkinson ni parkinsonismo. ¿Y qué es la bradicinesia? Pues es una disminución en amplitud, velocidad y constancia de los movimientos. En un momento les mostraré algunos videos para que lo vean. Por supuesto, debe estar acompañado de uno o dos de los de temblor y rigidez. La inestabilidad postural no es obligatoria, pero puede llegar a presentarse en los parkinsonismos o en la enfermedad de Parkinson. Entonces, bradicinesia siempre acompañada de temblor o rigidez, o temblor y rigidez, y opcional inestabilidad postural. Pero siempre bradicinesia. No sería parkinsonismo si no tiene bradicinesia. Lentitud en la ejecución de los movimientos.
Resulta que es muy conocido de la enfermedad de Parkinson, o lo más conocido son las manifestaciones motoras, pero hay manifestaciones, bueno, otras más. Una de las más conocidas por la población en general es temblor, pero de hecho no es la principal, como les había dicho, es la bradicinesia. Dentro de otras manifestaciones motoras son la hipomimia. Los pacientes tienen poca expresión facial o casi mínima, disminución en el parpadeo. Normalmente debe de haber más de 16 eventos de parpadeo por minuto. Y los pacientes con enfermedad de Parkinson a veces sí tienen 5 parpadeos por minuto. Entonces eso es muy notorio y ayuda como a confirmar la enfermedad. Alteración en el habla hay disartria hipocinética, o sea, los pacientes no hablan con claridad. Y hipofonía, tienen como un tono de voz muy bajo. Entonces, hipomimia, como cara de póker, casi, ¿no? Se les ve la expresión facial y disminución del parpadeo. Entonces, eh, hablando de síndrome, o los síntomas prodrómicos de la enfermedad de Parkinson, hay varios que son síntomas no motores, que los voy a comentar y vamos a ver su tratamiento, algún tipo de tratamiento que se les puede dar. Entonces, se ha visto en pruebas de escrutinio en pacientes, en estudios, que pueden manifestarse hasta 15 años antes sin que tengan las manifestaciones motoras. ¿Qué significa? Que si el paciente tiene un trastorno del sueño, tiene insomnio, tiene estreñimiento o tiene hiposma o disfunción olfativa, hay una posibilidad más elevada que la población en general para presentar enfermedad de Parkinson. Entonces, es importante a veces seguir en el tiempo del paciente, pero evidentemente esto es como auxiliar, no es precisamente diagnóstico de que alguien diga, no, pues no puedes dormir, te va a dar enfermedad de Parkinson, no, solo aumenta el riesgo y puede preceder esto a la enfermedad de Parkinson hasta unos 15 años, incluso más. Entonces, algún paciente o familiar, ¿no? Que tenga familiares con enfermedad de Parkinson y puede presentar estos como estreñimiento y difusión olfativa, tiene eh, mayor riesgo. Hay una escala que se llama escala de estadificación de Hoehn-Yahr, donde se ve la progresión o el patrón típico de progresión de la enfermedad de Parkinson. Se puede subdividir en más de 5 etapas, pero las principales etapas son 5, donde la etapa uno es solo afectación unilateral, generalmente es discapacidad funcional mínima o nula. Es cuando los pacientes a veces van iniciando y pues dudan, muchas veces tardan en llegar al médico. La mayoría de las veces los pacientes cuando uno los ve en la consulta es cuando están en etapa 2 o 3. Es raro que lleguen en etapa uno, pero claro que sí puede haber muchos que pues les interesa su salud y cuando notan algo anormal ya acudan, ¿no? Entonces, afectación unilateral, etapa uno. Etapa 2, afectación bilateral o de la línea media, donde ya empieza a haber una progresión. Normalmente, como voy a mencionar más adelante, la enfermedad de Parkinson tiene una forma de presentación unilateral, o sea, solo un lado está afectado inicialmente. Cuando ya hay afectación bilateral es cuando ya progresó o si es de un inicio, usualmente no es enfermedad de Parkinson, puede ser un parkinsonismo, pero no enfermedad de Parkinson. En la etapa 3 es enfermedad bilateral con discapacidad leve o moderada, reflejos posturales algo deteriorados y físicamente independiente. A un paciente se le puede hacer una prueba de retropulsión donde se le jala hasta atrás, se le da un pequeño jalón y tienden a caerse con más facilidad. Hoy etapa 4, enfermedad gravemente incapacitante. Sin embargo, el paciente aún no es capaz de caminar, incluso ponerse de pie. Y ya la etapa 5 es la etapa última, que es confinamiento en cama o silla de ruedas. Y el paciente ya no se puede parar aún solo con ayuda, ¿eh? Por sí mismo ya no. Entonces aquí, mm,
Bueno, no se reproduce el video ahorita. Un momento. Veo cómo lo reproduzco. Entonces, em, uno de los síntomas principales, como les había dicho, aparte de la bradicinesia, es la rigidez y el temblor. Entonces, la rigidez consiste en un aumento del tono muscular y se clasifica como fenómeno de rueda dentada. Hay otro como tipo de rigidez que se conoce como de caño de plomo, donde existe un aumento del tono muscular de forma permanente a lo largo de todo el arco de movimiento de la extremidad. Entonces, la cinesia y la hipocinesia son variantes de la bradicinesia. La cinesia es totalmente ausencia de la capacidad para mover una extremidad en el paciente y la hipocinesia se define como la pérdida de la amplitud de los movimientos automáticos, tales como gestos, manerismos y lenguaje corporal. Entonces, la bradicinesia, que es el principal signo en un paciente con enfermedad de Parkinson, es la lentitud observada al realizar una actividad motora. Y en ella existe una reducción gradual en la amplitud y la velocidad de los movimientos repetitivos. Ajá. Para- Vamos a reproducir el video. Va a contar. Es el proceso de Parkinson, donde al paciente, al explorar el dolor, se pide que cierre los ojos y que cuente en sentido inverso del 20 al cero. Es una maniobra de distracción para evocar de una mejor manera el temblor en reposo. Entonces, como ven, la paciente presenta un temblor unilateral de amplitud y baja frecuencia, a diferencia de otros tipos de temblores como el temblor esencial, que es de baja amplitud y alta frecuencia. Va- Como ven, los movimientos anormales que presenta solo están confinados a un hemicuerpo. Ahí exploramos y pueden ver la bradicinesia, una disminución en la amplitud de los movimientos y disminución en la velocidad. Habitualmente es más eh, prominente en el lado afectado, pero puede presentarse en ambos lados.
Usualmente se explora un lado a la vez, no los dos al mismo tiempo. Y si ven, puede mover apertura y cierre con mayor facilidad en el miembro izquierdo, superior izquierdo. Ligeramente más rápido en el lado menos afectado, pero al final es bradicinesia. Se les pide, esa es parte de la exploración de la sección de UPDRS, que es lo estandarizado a nivel internacional de la Sociedad de Movimientos Anormales, y se les pide que hagan puntas y después talones. Hay una disminución en amplitud de los arcos de movilidad. Y vamos a ver la marcha. Normalmente puede ser una marcha a pasos cortos y si se dan cuenta, tiene el temblor. A veces descrito como temblor en cuentamonedas. Disminución en braceo y otro paciente, una etapa más avanzada. Si se dan cuenta, él está ya con una afectación bilateral. Sin embargo, el lado derecho está más avanzado. Como pueden ver, en miembros inferiores también hay movilidad, principalmente en el miembro inferior izquierdo. Exploramos los movimientos, una bradicinesia muy marcada, que a veces prácticamente ya es asinesia, y es más marcada en en mi cuerpo derecho. Si se dan cuenta, observen el rostro del paciente, tiene muy poco parpadeo y casi no tiene expresiones faciales, es la hipomimia. Ya la apertura y cierre, muy lento, a veces ya tiene como congelamientos y el temblor prácticamente es generalizado, un poco menos en miembro inferior derecho. Los movimientos de pronosupinación ni siquiera los realiza completamente. Y en la marcha él tiene síntomas de mayor afectación. ¿Se dan cuenta? Camina hacia acá. Casi prácticamente nulo braceo, pasos cortos, otra vez. Encorvamiento que le llamamos cantocornia, giros compuestos, no gira, tiene que hacer varios para girar. Prácticamente ya. Entonces, ya vieron cómo es la bradicinesia y cómo es la inestabilidad postural. Bueno, no la inestabilidad postural, pero el temblor. Temblor de alta amplitud y baja frecuencia. Y em, como como antes ya les había mencionado lo de la rigidez, es como signo de la rueda dentada. Al ir moviendo al paciente, se presenta una disminución en los arcos de movilidad. Y por eso es importante, siempre les menciono que lo ideal es valorar a sus pacientes de forma
presencial. Siempre yo estoy en contra de consultas de videollamada porque no puedes evaluar la rigidez si no tocas al paciente. Entonces, por ese motivo principal, más en enfermedad de Parkinson o parkinsonismos, hay que ver al paciente en persona. Entonces, la bradicinesia es el principal signo, lentitud observada al realizar una actividad motora, y en esta existe una reducción gradual de la amplitud y velocidad de los movimientos. Si al paciente se le pide que siga haciendo el movimiento con sus dedos, llegará un momento donde ya va a dejar de hacerlos en etapas avanzadas. Y la inestabilidad postural, pérdida de los movimientos o los mecanismos musculares antigravitacionales mediante los cuales una persona logra equilibrarse en la bipedestación. Entonces es muy fácil que el paciente tienda a caerse con mucha facilidad, y es donde son unos de los síntomas, usualmente en etapas más avanzadas, pero que puede llegar a presentarse. Entonces, de acuerdo a los criterios más recientes del diagnóstico de la enfermedad de Parkinson, la presencia temprana de inestabilidad postural primeros 3 años obliga a pensar en otros parkinsonismos. Entonces, por eso, como les comentaba, no es habitual que presenten inestabilidad postural en los primeros 3 años. Obliga a pensar en otro tipo de patologías como los parkinsonismos que vamos a ver en un momento: parálisis supranuclear progresiva, atrofia de sistemas múltiples o multisistémica, y parkinsonismo vascular, hidrocefalia normotensa, entre muchos más. Otras características que apoyan el diagnóstico de la enfermedad de Parkinson es la simetría de los signos. Como vieron, los pacientes tenían una simetría muy notoria, y eso obliga a, bueno, a revisar o a explorar adecuadamente al paciente para descartar que no sea una presentación simétrica. Si es una presentación simétrica, lo más probable es que no sea enfermedad de Parkinson, pudiendo llegar a ser un parkinsonismo, pero usualmente un dato que va en contra del diagnóstico. Entonces, em, algo o lo principal para el diagnóstico inequívoco de la enfermedad de Parkinson es la respuesta dopaminérgica sostenida en el tiempo. ¿Qué significa? Que tiene que mejorar con la levodopa. Si el paciente no mejora con la levodopa, no es enfermedad de Parkinson, aunque tenga los datos clínicos, aunque tenga bradicinesia, temblor, rigidez, inestabilidad postural, y tenga los síntomas no motores, incluidos hiposmia o depresión, constipación. No es enfermedad de Parkinson si no responde a la terapia dopaminérgica. Eso es lo principal. Entonces, entre los síntomas no motores de la enfermedad de Parkinson hay muchos, como ya los había comentado: alteración del olfato y el gusto, cialorrea, náuseas y vómito, disfagia, constipación, vaciamiento colónico incompleto, donde es una de las partes del estreñimiento, constipación, urgencia o incontinencia urinaria y fecal, nicturia. Es muy común que los pacientes con enfermedad de Parkinson acudan que tengan nicturia o frecuencia urinaria muy, muy elevada. Usualmente van a veces cada 10 minutos, cada 15 minutos, y no tienen un sueño prolongado ni profundo. Entonces, eso obliga a realizar alguna intervención farmacológica principalmente, porque de otro modo el paciente no tendrá una buena calidad de vida, y al no dormir bien, aumenta el riesgo de más patologías, ¿no? Hipertensión arterial, diabetes, y reduce su expectativa, calidad y pues edad de vida con mucha probabilidad. Pérdida de aumento ponderal. A veces los pacientes, cuando están en una etapa de temblor, tienen un gasto energético elevado, entonces eso hace que pierdan peso. También presentan dolor, que es un dolor que a veces es muy difícil de tratar. Y pues ya, les han dado moduladores de dolor, les han dejado analgésicos convencionales, incluso opioides, y no mejoran. Usualmente el dolor asociado a enfermedad de Parkinson mejora con agonistas dopaminérgicos o la misma levodopa. Entonces es el mismo origen de su déficit, que es lo que ocasiona el dolor. Entonces, si no tratamos de corregir de cierto modo esas deficiencias motoras que presenta, con mucha probabilidad no van a mejorar. Entonces, hay que mejorar los síntomas, y con eso usualmente mejora el dolor. Hipotensión ortostática. Es muy común que los pacientes presenten en etapas avanzadas hipotensión ortostática.
Entonces, a veces sí les dificulta el tratamiento, algunos incluso pacientes que están en tratamiento con antihipertensivos que dicen, doctor, es que es hipertenso y a veces tiene 70, 60 de presión arterial y a veces tiene 210 en 10 minutos de diferencia. Entonces, para eso ya hay terapias que ayudan incluso a suprimir esa alteración. Entonces, hay fatiga, alteraciones nésicas. Se ha visto que hasta el 50% de los pacientes tienen alteraciones en la memoria y van a presentar deterioro cognitivo o demencia asociada a enfermedad de Parkinson. El tratamiento no es similar no es precisamente igual a la demencia tipo Alzheimer o demencia frontotemporal, pero es eh, tiene unos principios similares. Marcha insegura, con caídas frecuentes, depresión y ansiedad. Es muy difícil ver un paciente con enfermedad de Parkinson feliz. Entonces, en general, les comentaré que eh, dentro de los síntomas motores y no motores a tratar, es importante preguntarle al paciente cómo se siente, como en toda patología, porque yo les diría que en un 80% están deprimidos. Y no está contraindicado, por supuesto, el uso de antidepresivos y eso ayuda a mejorar su calidad de vida. Inatención, a veces tienen problemas de inatención, apatía, alteraciones en el líbido y, por supuesto, disfunción sexual. Igual las mujeres, reducción en la lubricación vaginal, somnolencia diurna excesiva, pueden presentar los pacientes, insomnio, sueños vívidos, pesadillas, alucinaciones visuales. Recordar que el paciente, si ya es eh, mayor de edad, es anciano, mayor de 70, mayor de 80, eh, que por sí solo puede presentar alucinaciones o ya tener un deterioro cognitivo, aunado a la enfermedad de Parkinson, pues todo se complica aún más. Entonces, también presentan edema en extremidades inferiores, alteraciones en la sudoración, alteraciones en la discriminación de olores y la visión tridimensional, que es parte de las fallas visoespaciales, ¿no? Que puede presentar un paciente que tiene discapacidad, o perdón, deterioro cognitivo. Pueden presentar también diplopia intermitente, alteraciones en la acomodación visual, trastornos en la conducta del sueño con movimientos rápidos. También presentan ideación paranoide o psicosis. Es muy común que lleguen a la consulta y que digan, doctor, es que está muy inquieto, alucina, se quiere salir. Entonces es parte del tratamiento eh, multi, o sea, con múltiples fármacos. Entonces, otra vez, les vuelvo a repetir, el principal criterio o el criterio esencial para diagnosticar parkinsonismo es bradicinesia y con al menos uno de los siguientes, como temblor en reposo o rigidez. ¿Puede un paciente con enfermedad de Parkinson presentar temblor de acción, como el temblor esencial? Claro, como siempre les he comentado a los alumnos, en medicina una enfermedad puede tener un solapamiento junto con otra, incluso en neurología. Entonces, puede haber temblor y ya sea en reposo o de acción, y si tiene características de temblor esencial, por supuesto que se puede usar propranolol o los otros medicamentos auxiliares, topiramato o primidona, ¿no? De acuerdo a las características del paciente, la primidona induce mucho sueño, el propranolol puede ocasionarles bradicardia y la bradicardia puede ocasionar síncope. Entonces hay que estar muy al pendiente de esos síntomas y la primidona, que es un antiepiléptico, puede dar mucho sueño. Entonces, siempre de acuerdo a las características de cada paciente se indica el fármaco adecuado. Entonces, voy a comentar brevemente las manifestaciones cardinales que deben de realizarse, como se describe en la escala unificada de calificación de la enfermedad de Parkinson, que es la UPDRS. Y lo que se utiliza es la UPDRS 3, que es la valoración motora para ver si cumple con los criterios o evaluar de una forma sistemática y adecuada la enfermedad de Parkinson. Entonces, una vez que se ha diagnosticado el parkinsonismo, se debe de presentar la presencia de ciertos criterios, ¿no? Como una es ausencia de criterios de exclusión absolutos, al menos dos criterios de apoyo y que no tenga datos de alerta. Entonces, un diagnóstico de enfermedad de Parkinson clínicamente probable requiere ausencia de criterios de exclusión absolutos, presencia de señales de alerta compensadas por criterios de apoyo. Si hay una señal de alerta, también debe de haber al menos un criterio de apoyo, y si hay dos señales de alerta, se necesitan al menos dos criterios de apoyo. No se permite más de dos señales de alerta para esta categoría. Entonces, los criterios de apoyo son respuesta beneficiosa y clara y espectacular a la terapia dopaminérgica. Es el principal. Si no hay respuesta a la levodopa,
no puede haber, no sería enfermedad de Parkinson. Aún, aunque tenga los signos y síntomas iguales, si no responde a la levodopa, no es enfermedad de Parkinson, eso es algo categórico. Entonces, que el paciente tenga una regresión al nivel de la función normal o casi normal, y eso, ¿cómo se documenta? Con el examen UPDRS, que es una respuesta a una mejoría notoria y espectacular a los movimientos de igual o mayor al 30%. Si un paciente tiene los síntomas típicos, clásicos y cumple con los criterios clínicos de enfermedad de Parkinson, pero no mejora el 30% y mejora un 29 o 30, se le llama parkinsonismo respondedor al levodopa. No es equivalente y no es igual, pero sí, eh, sí puede ser útil dejarle el dopamina o agonistas dopaminérgicos. Entonces, sí puede haber como patologías intermedias que no cumplan criterios para enfermedad de Parkinson, sin embargo que sí mejore, pero no lo suficiente para denominarse enfermedad de Parkinson. Entonces, fluctuaciones del encendido apagado inequívocas y marcadas que en algún momento deben haber incluido el desgaste predecible al final de la dosis. Entonces, al dar el tratamiento con levodopa, siempre debe de haber fluctuaciones. Usualmente a los 20, 25 minutos el paciente ya nota el cambio de la ingesta del medicamento y de no poder caminar, empiezan a caminar, de tener una marcha o congelamiento, se puede quitar totalmente el congelamiento y también con el paso del tiempo puede presentar discinesias inducidas por la levodopa. ¿Qué son discinesias? Son manifestaciones motoras o movimientos motores de forma incontrolada e involuntaria por el paciente. ¿Qué significa? Que si el paciente no ingiere levodopa, no va a tener, no va a tener discinesias, pero si ingiere levodopa a una dosis muy alta y con un intervalo muy prolongado de tiempo y de un inicio muy agudo, lo más probable es que presente discinesias. Pero si el paciente toma dosis bajas de levodopa, ingiere a intervalos muy cortos, por ejemplo, cada 4 horas, que sería lo ideal, entonces puede desarrollar discinesias. Por eso es preferible a veces, uno, o evitar, después del diagnóstico, dejar a una dosis alta la levodopa o dejarla en intervalos muy prolongados. Resulta que en la consulta es muy común ver pacientes que les prescriben la levodopa una tableta cada 12 horas y ahí es principal una dosis muy alta y un intervalo muy prolongado. Lo ideal sería que, por ejemplo, tomara la levodopa un cuarto de tableta cada 4 horas, un intervalo más corto. ¿Por qué? Porque las fluctuaciones en la administración de la levodopa inducen cambios en los núcleos de la base del cerebro y propician la presencia de discinesias. Entonces, si a un paciente se le administra levodopa de forma continua, por ejemplo, con una bomba de infusión que vaya directo al estómago o duodeno, no desarrollaría discinesia. Sin embargo, es poco usual el tratamiento de ese modo y a veces por el costo y demás no se utiliza con mucha frecuencia. Entonces, puede haber, bueno, debe de haber temblor en reposo en una extremidad documentado en el examen clínico, ¿no? Y la pérdida olfativa o de activación simpática cardíaca en gamografías con MIBG. Entonces, hay otros estudios auxiliares, pero solo son auxiliares, no son diagnósticos para la enfermedad de Parkinson. Entonces, hay criterios de exclusión absolutos, donde se descarta totalmente la enfermedad de Parkinson. Anormalidades cerebelosas, no debe de haber un síndrome cerebeloso, como mancha cerebelosa, ataxia de extremidades o anomalías oculmotoras cerebelosas, ¿no? No debe haber nistagmo provocado por la mirada sostenida, sacudidas de ondas cuadradas macroscópicas, ni movimientos acádicos hipermétricos. O parálisis de la mirada supranucal vertical, que eso es otro tipo de patología. Entonces, no debe de haber parálisis de la mirada. Por eso, dentro de la exploración hay que ver que tengan adecuado movimiento en sus sacadas. El diagnóstico probable de, por ejemplo, una demencia frontotemporal también excluye a la enfermedad de Parkinson, características parkinsónicas restringidas a extremidades inferiores durante más de 3 años, tratamiento con un bloqueador de receptor de dopamina, un agente depletor de dopamina, por ejemplo, como aloperidol o lanzapina o risperidona, obliga a esperar a que
el efecto del medicamento disminuye. Ausencia de respuesta observable a la levodopa en dosis altas, a pesar de una enfermedad al menos moderada. ¿Qué significa? Que si un paciente nunca responde a la levodopa, pues no es enfermedad de Parkinson. Anormalidades inequívocas, por ejemplo, como pérdida sensorial cortical, carafestesia, esterognosia, igual descarta apraxia motora. Imágenes neurológicas funcionales normales del sistema dopaminérgico presináptico. Usualmente tiene que haber una normalidad, pero de rutina no debería de haber imágenes neurológicas funcionales normales. Y también documentación de una afección alternativa que produce parkinsonismo. Entonces, si hay otra causa ya identificada, no es enfermedad de Parkinson. Señales de alerta, progresión rápida, que en menos de 5 años ya está en una silla de ruedas, ausencia total de progresión de los síntomas, o sea que esté igual y ya lleva 10 años con la enfermedad de Parkinson, obligaría a tener una sospecha de que tal vez no es. Y disfunción vulvar temprana, por ejemplo, disfonía o disartria grave, disfagia grave, disfunción respiratoria e inspiratoria, esteroide inspiratorio diurno o nocturno, o suspiros inspiratorios frecuentes. Insuficiencia autonómica grave en los primeros 5 años. Sí pueden tener disautonomías, pero usualmente es después de los 5 años. Como hipertensión ortostática, que básicamente es disminución en la presión arterial en los 3 minutos siguientes a ponerse de pie, de al menos 30 minutos 30 milímetros de mercurio de presión sistólica o 15 de presión diastólica. Retención urinaria grave, incontinencia urinaria en los primeros 5 años, o caídas recurrentes que tengan, que sea de algo muy temprano en los primeros 5 años, ¿no? Que después de un año ya tenga caídas muy frecuentes. Anterocolis desproporcionada, que puede haber, más si tiene distonía, no es un dato de alarma, ¿no? Sí puede presentarse distonía con la enfermedad de Parkinson, como les digo, una sobreposición de síntomas, pero es poco común. Ausencia de cualquiera de las características no motoras comunes y entre ellos incluyen la disfunción del sueño, disfunción autonómica, hisposmia o disfunción psiquiátrica. Signos del tracto piramidal inexplicables, parkinsonismo simétrico, bilateral. No, de hecho, no tiene que ser simétrico, entonces son datos de alarma donde tendremos que descartar otra patología. Y el primer criterio esencial es, como les había comentado, la bradicinesia, en combinación con al menos uno de los siguientes: temblor en reposo, rigidez. Y el examen de todas las manifestaciones cardinales debe realizarse cómo se describe en la escala unificada de la calidad de la calificación, perdón, de enfermedad de Parkinson, que es el UPDRS motor. Entonces, el diagnóstico de enfermedad de Parkinson clínicamente establecido es ausencia de criterios de solución absolutos, al menos dos criterios de apoyo, y que no tenga datos de alarma. Los auxiliares diagnósticos es la resonancia magnética con hallazgos esperados, atrofia del mesencéfalo, atrofia del tálamo y disminución de volumen córtico subcortical. Puede reportarse normal, pero aún así solo es como para descarte de otras patologías. Entonces, no se puede reproducir en una resonancia magnética normal. Solicitar, como en casi todas las enfermedades de neurología, pruebas de función tiroidea, principalmente para descartar hipertiroidismo. Aquí ya era citometría hemática, química sanguínea, examen general de orina. Eh, Comentar que la enfermedad de Parkinson pues, no es curable a la fecha y lo que se da de tratamiento es la levodopa, ¿no? De la forma levogira de la dihidrofenilalanina, ¿no? Es la levodopa para reducir la mayoría de los síntomas y signos de la enfermedad. Entonces, sin embargo, la presencia de fluctuaciones en la respuesta de los movimientos involuntarios que aparecen, que son las discinesias, debe de evitarse la administración elevada y muy temprana de la levodopa. Se puede usar, pero no usarla de una forma muy elevada de forma inicial. Para eso hay agonistas dopaminérgicos y otro tipo de medicamentos. Entonces, en general, a largo plazo, pues todos los pacientes pueden utilizar levodopa y hay muchas formas, ¿no? Que son bien acompañados de un inhibidor de la dopa descarboxilasa para mejorar la biodisponibilidad, porque si no se desdobla en la circulación extracerebral y ya no se logra el efecto, ¿no? Entre ellos es la levodopa carbidopa, levodopa entacapona, que la presentación comercial es el Estalevo, y la levodopa benseracida, que es el Madopar. Y la levodopa carbidopa, que es el más conocido, que es el cloizone. Pero usualmente se puede usar la levodopa benseracida en etapas iniciales y la levodopa entacapona cuando la duración es muy baja de la vida media de la levodopa.
Entonces, los agonistas dopaminérgicos se recomienda usarlos en las etapas iniciales para reducir el riesgo de discinesias. Entonces, Em, hay muchos otros, ¿no? Como la bromocriptina, lisurida, pergolida, dihidrocriptina, pero muchos de esos ya están en desuso. Lo que recomendamos es utilizar pramipexol o rotigotina, uno de dos, que hay equivalencias para esos agonistas dopaminérgicos. Y también se puede usar apomorfina en forma de bomba de infusión. Entonces, usualmente se prefiere la pramipexol o rasagilina. Usualmente el pramipexol puede usarse en pacientes que tienen depresión y la rotigotina se prefiere en pacientes que tienen dolor asociado a enfermedad de Parkinson. Entonces, la potencia de efecto que presenta el levodopa, pues ocasiona la incidencia de fluctuaciones motoras y discinesias. Por eso lo adecuado es iniciar la levodopa de una forma a una dosis muy baja y si el paciente responde bien a los agonistas dopaminérgicos, dejar pramipexol o rotigotina en etapas iniciales. La presencia de náuseas, vómitos, mareos y ortostatismo son complicaciones que producen el estímulo dopamínérgico a nivel periférico. Entonces es muy común que también presenten edema en extremidades inferiores, que presenten alteraciones visuales, alucinaciones, confusión mental, pero es poco frecuente. Lo que se recomienda ahí es un cambio de un agonista dopaminérgico por otro o disminuir la dosis del medicamento. El amantadina es uno de los medicamentos que puede utilizarse cuando el paciente ya presenta las discinesias, que usualmente la amantadina se utiliza, ¿no? Como un antiviral en la gripe, y es el único fármaco que reduce las discinesias, ¿no? La amantadina. Los inhibidores de la monoamino oxidasa tipo B, como la rasagilina, se prefieren en las etapas iniciales porque tienen un síntoma, una mejoría modesta, pero son muy útiles, ¿no? Y en general, para tratar a los pacientes que tienen síntomas sexuales, se prefiere el cinelafil para hipotensión ortostática, la domperidona o la flutocortisona. La domperidona se utiliza mucho en gastroenterología para el vaciamiento gástrico y la flutocortisona, pues sí es un tipo de esteroide. Para el estreñimiento se puede usar macrocloro cinitaprida, para celorrea aplicación de toxina botulínica o glicopirrolato. Sin embargo, este tiene muchos efectos indeseados. Para la fatiga, metilfenidato. Para hipersomnia, modafinilo, insomnia, melatonina, levodopa, carbidopa y demencia, ribastigmina. Para depresión, antidepresivos y cíclicos, inhibidores de receptores de captura de serotonina y pramipexol. Para la psicosis, quetiapina y aripiprazol. Para el juego patológica se puede usar amantadina o algún antipsicótico. Y para la ansiedad, control de impulsos, no hay una terapia adecuada. Ujú, ujú. Hola, vamos a hacer una pequeña pausa. Mientras el doctor viene, les voy a recordar nuestro reglamento, pues no es muy complicado, nada más pedirles a todos que coloquen en su dispositivo en el que se están conectando, ya sea su teléfono o su iPad o su computadora, su nombre. La mayoría ya lo tiene, la verdad es que lo estoy viendo, les agradezco mucho, como Citlali, la doctora Nancy, mi tocallita Maribel, Borges, Cruz. Estoy viendo nada más que si hay algunos que no ponen todavía su nombre, porque me están preguntando que por qué no les ha llegado su constancia. Normalmente lo que se hace para que podamos expedir la constancia es que coincida el nombre de su dispositivo con el nombre que ustedes colocaron en el formulario, porque como saben, el formulario lo podemos compartir hacia mucha gente y yo lo puedo llenar y ni siquiera estar en la plática. Entonces, por esa razón estamos pidiendo que nos hagan ese pequeño favor de que coloquen su nombre de su dispositivo y ahorita en breve, ya casi termina el doctor, les haremos llegar
el formulario en el cual ustedes van a colocar su nombre completo, algunos otros requisitos que se les pide para que ustedes puedan recibir su constancia. Ah, y el pequeño cuestionario son solo 5 preguntas, obviamente de lo que el doctor ha estado explicando y bueno, y me disculpo, la vez pasada hubo un error ya llegó el doctor. Bueno, entonces, seguimos más adelante. Así una disculpa. Entonces, para ansiedad, trastorno de control de impulsos, incontinencia urinaria, trastorno de sueño REM, no hay como una evidencia del tratamiento. Todo depende de las características clínicas del paciente. Usualmente, si un paciente tiene ansiedad, sí, es válido dejar ansiolíticos. No recomiendo dejar benzodiazepinas porque pueden alterar el sueño REM. Pueden dejar antidepresivos, incluso hidroxicina. Para incontinencia urinaria, lo recomendable es, si tiene demasiada nicturia, indicar un medicamento que provoque un sueño profundo para que el paciente no tenga tantas idas al sanitario, incluido para el trastorno de sueño REM. No hay como un tratamiento y usualmente cuando el paciente presenta trastorno de control de impulsos, tiende a querer ingerir cantidades elevadas de levodopa, cantidades elevadas, entonces hay que tratar de dejar algún medicamento que le provoque o disminuya esa ansiedad y, y decirle a él o y a los familiares que no debe de ingerir con exceso levodopa porque va a tener efectos agravantes en el futuro, principalmente mayor incidencia de discinesias, que las discinesias son discapacitantes y de acuerdo a ese tipo de manifestaciones, pues se hará un abordaje, ¿no? Entonces hay más tratamientos, ¿no? Cuando el paciente pueda ser candidato, estos tratamientos se prefieren en pacientes que sí tienen la enfermedad de Parkinson como tal. Entonces, si el paciente no tiene respuesta a la levodopa adecuada o es un parkinsonismo respondedor a la levodopa, no se recomiendan porque la mejoría va a ser mínima y el paciente se le somete a un riesgo. Bomba de difusión de apomorfina, ahí directo al sistema gastrointestinal se le conecta, bomba de difusión de levodopa también. Eso evita, si se utiliza de forma temprana, que el paciente desarrolle discinesias. Y estimulación cerebral profunda principalmente, donde se coloca un electrodo que llega, por ejemplo, al globo pálido, al núcleo subtalámico. Esto se realiza con cirugía estereotáctica, donde ya se hacen unas mediciones del cráneo del paciente para hacerlo de una forma más segura. Evidentemente, todo conlleva un riesgo, ¿no? Y estos estimuladores pues, son un poco caros también, y pues hay riesgo, ¿no? Principalmente de sangrado, de hemorragia intracraneal y de infecciones. Es poco común, no es muy frecuente, pero sí sabido de casos de infecciones y de hemorragia. Entonces, bomba de difusión de apomorfina o de levodopa. También comentarle al público que me escucha que si alguna vez ven un paciente que llega a urgencias por una causa en general, digamos, tiene una neumonía, una urgencia o necesita hospitalizarse, no le suspendan el tratamiento porque puede llegar a presentar algo que se llama síndrome dopaminérgico maligno y eso puede llegar a ser mortal. Pues si está con su levodopa, si está con su peripexol o con su levodopa y su roticotina, que son parches, déjenlos igual, aunque esté en la terapia intensiva, es mejor para ellos a que le suspendan el tratamiento por dejar algún otro tratamiento adicional, ¿no? El que se ocupe en ese momento. Está en la terapia por neumonía, por un choque séptico, no le suspendan su levodopa ni su pramipexol. Administrenselo como le administran los alimentos, o evidentemente no si está con su bomba de difusión, pues que siga con eso, porque va a ser más, va a agravar su situación si le suspenden sus medicamentos. Entonces no se los suspendan, al menos los que son directamente para la enfermedad de Parkinson. Si hay algunos otros que, por ejemplo, algún antidepresivo que esté tomando, algún modulador de dolor, quizás eso se podría suspender temporalmente, pero la levodopa o los agonistas dopaminérgicos no es recomendable suspenderlos aún en urgencias. Entonces vamos a hablar igual brevemente de los parkinsonismos, que pues un parkinsonismo es algo similar a la enfermedad de Parkinson o es básicamente, como les había comentado, eh,
un paciente que presenta bradicinesia, temblor o rigidez o inestabilidad postural, que en este caso, si no es enfermedad de Parkinson, que no respondió a la levodopa o tiene una respuesta esperada menor a lo requerido, ¿no? Que es el 30 o más del 30%. Muchos pacientes con la enfermedad de Parkinson responden hasta un 60% de mejoría de los síntomas, incluso 80 más. Entonces, uno de los principales y que quiero que esto lo ven todos los días ustedes es el parkinsonismo medicamentoso o farmacológico. Resulta que es muy común que a los pacientes con vértigo, mareo, eh, les indican sinaricina, les indican difenidol, o los pacientes que tienen psicosis, les indican risperidona o olanzapina. Hay que tener mucha precaución con los pacientes mayores de edad porque pueden presentar bradicinesia y temblor y eso pues puede complicar de por sí ya su estado de salud deteriorado con otro agravante más. Entonces, antipsicóticos, antivertiginosos, antipsicóticos como el la risperidona o olanzapina presenta mayor riesgo de presentar parkinsonismo farmacológico. Antivertiginosos, difenidol, sinaricina. No digo que no pueden utilizarlos, pero utilícelo con mucha precaución y siempre en vigilancia con el paciente. En definitiva, en la enfermedad de Parkinson, yo recomiendo que sea muy reducido su uso y temporal, porque si lo usan con mucha frecuencia, pues lo más probable es que el paciente se agrave más su estado, ¿no? Más temblor, más bradicinesia, y de por sí que ya tiene una salud deteriorada, más se va a deteriorar. Entonces, este es muy común, quizás ya hasta lo hayan visto. Yo he visto pacientes que les dejaron un mes, difenidol, incluso con sinaricina, y incluso jóvenes tiemblan, ¿no? Y tienen bradicinesia. Tratamiento, pues suspenderlo, se puede dejar algún agonista o levodopa a dosis bajas, pero idealmente suspenderlo y modificarlo por otro, ¿no? Yo en general para antivertiginosos, si no es muy frecuente, recomiendo, por ejemplo, betaistina, ¿no? Antipsicóticos que necesiten utilizar en un paciente mayor, pues la quetiapina, no parkinsoniza o el aripiprazol, ¿no? Pero en general tenga mucha precaución con esto. Parkinsonismo vascular, usualmente le llaman rígido cinético, que afecta al cemento inferior de la marcha o con marcha a pasos lentos y aumento de la base de sustentación magnetizante. Entonces, ¿por qué es vascular? Porque puede estar asociado a múltiples infartos y pudiera responder a la levodopa, pero usualmente responde con una dosis muy alta. ¿Y cómo se puede saber si es parkinsonismo? Evidentemente tiene que haber alteraciones en el estudio de imagen cerebral. Hidrocefalia normotensa, que también le llaman síndrome de Fisher-Akin-Adams, y tiene una triada, ¿no? Que es apraxia frontal a la marcha, es como una marcha como de pato, tienden a pensar en dar un paso, es como magnetizante y es con una base de sustentación amplia. Incontinencia de esfínteres, deterioro cognitivo y es muy similar al parkinsonismo vascular. Y esta, ¿cómo se diagnostica? Pues si cumple con los criterios, ¿no? Que hay una imagen de hidrocefalia y que tenga una respuesta al drenaje de hasta 60 milímetros de líquido cefalorraquídeo, que se llama prueba de Fisher, que es una punción lumbar. Se le puede sacar con que saque 40. Recordar que nosotros tenemos aproximadamente 150 mililitros. Entonces, si se puede sacar cierto volumen sin poner en riesgo la vida del paciente, yo recomendaría como 40 mililitros. Y si los síntomas mejoran en el momento que le hacen la punción lumbar, lo que se recomendaría sería colocar una válvula de derivación ventrículo-peritoneal a permanencia. Además, evidentemente, de estudiar el líquido cefalorraquídeo con su citoquímico, citológico y cultivo de ser necesario si se sospecha alguna infección, ¿no? Que hubiera células elevadas en el líquido cefalorraquídeo. Entonces ya, muchos ya habrán escuchado del índice de Evans, que es para medir, para ver si tiene hidrocefalia. Entonces, el segmento A entre el segmento B y debe ser mayor a 30. Parálisis supranuclear progresiva, entonces es un parkinsonismo rígido cinético, están como con poca movilidad y tienen rigidez. Temblor generalmente es ausente y usualmente es bilateral. Ahí tienen oftalmoplegia, no pueden mover de forma adecuada los ojos, más principalmente en la mirada vertical hacia abajo, y hay una respuesta a la levodopa parcial. Entonces, usualmente es inferior al 30% y
Es una presentación distinta a la enfermedad de Parkinson, ella es usualmente simétrica, que puede haber como unas alteraciones a nivel del mesencéfalo, que le llaman el signo del pingüino, ¿no? Ujú. Demencia por cuerpos de Lewy o cuerpos de Lewy, Parkinsonismo muy parecido a la enfermedad de Parkinson, aunque con un porcentaje bajo de pacientes lo pueden tener ausente. Entonces, usualmente hay alteraciones en el estado mental. Demencia temprana, oye, es muy común, a pesar de que se puede presentar el Parkinson, la demencia asociada a la enfermedad de Parkinson, esto es prácticamente en etapas más tempranas que en la enfermedad de Parkinson y tiene alteración en la memoria de trabajo e inatención en las pruebas neuropsicológicas. Entonces, es un parkinsonismo rígido asinético que puede ser simétrico y asociarse a congelamientos primarios progresivos de la marcha. Síndrome corticobasal, la fase primaria progresiva, entonces tiene alteraciones en el lenguaje y en la movilidad, y usualmente simétrico. Eso es lo que lo diferencia de la enfermedad de Parkinson. Y hablando de otra muy común y a veces no tan conocido, la ataxia espinocerebelosa, también llamados SCA. Sobre todo SCA tipo uno 2 y 3 que se manifiestan por ataxia, ¿no? Que es incoordinación o falta de coordinación a la marcha y al hacer las actividades cotidianas. Síntomas piramidales, que serían, por ejemplo, Babinski positivo o Hodgman o Trommer positivo, oftalmoplegia y movimientos acádicos muy lentos. También puede estar asociado a polineuropatía, principalmente el SCA tipo 2 y afectación piramidal con distonías y parkinsonismo en diferentes combinaciones. También hay otro que se llama ataxia, bueno, SCA tipo 3 o enfermedad de Machado-Joseph, que es la única o la que más se recomienda que puede utilizarse, porque las demás no tienen un tratamiento en específico. Puede utilizarse valproato de magnesio en una dosis de prueba para ver si mejoran la movilidad. Y entonces ahí lo que se ve en el estudio de imagen cerebral es una atrofia del cerebelo, por eso se llama espinocerebelosa, y puede haber disminución del volumen del tallo. Entonces, si se dan cuenta, el cerebelo se ve disminuido de tamaño de las folias y hay más espacio infratentorial. Hay más de 40 tipos y esa se puede diagnosticar evidentemente que tengan las características clínicas, como se los comenté, con un panel genético. Si el paciente no tiene los síntomas clínicos y sale positivo en un panel genético, pues no es SCA, tiene que tener los síntomas. Y no hay un tratamiento farmacológico específico, solo la tipo 3 Machado-Joseph, que se puede utilizar valproato de magnesio. Hablando de otra enfermedad que se puede asociar a Parkinsonismo, es la enfermedad de Wilson, que le llaman la gran simuladora, ¿no? Que tienen Parkinsonismo, temblor, distonías, que se inicia en personas usualmente menores de 40 años, y pues bueno, puede hacerse una intervención para disminuir esa progresión. Los pacientes tienen afectación hepática, trastornos neuropsiquiátricos asociados. Muy común o lo que llega a presentarse es el anillo de Kaiser-Fleischer, que es un depósito de cobre a nivel del limbo esclerocorneal. ¿Y cómo se diagnostica? Pues con se puede cobre en orina o concentración sérica baja de ceruloplasmina y también con biopsia hepática. Y ahí ya de tratamiento, pues nada más comentar de que se utilizan quelantes de cobre, pero es como dice, una gran simuladora, pero usualmente si se, si se trata de ver o explorar al paciente, pues se puede ver ahí el anillo de Kaiser-Fleischer. También otro tipo de parkinsonismos, acumulación de hierro intracerebral, habitualmente presentada en niños y jóvenes menores de 40 años, distonía progresiva grave, alteraciones cognitivas progresivas, Parkinsonismo progresivo, presencia de hipointensidad en la resonancia magnética, principalmente bueno, T1, en FLAIR, diferentes concentraciones o en las secuencias paramagnéticas, digamos, en las secuencias que captan hierro o que identifican el hierro, va a haber concentraciones de hierro en globo pálido, sustancia negra, en núcleo lenticular, en el dentado, en los tálamos, ¿no? Y puede haber acantosis en frotis de sangre periférica. De hecho, a veces los pacientes, los hematólogos identifican la acantosis y después es el diagnóstico, pero también asociado a retinitis pigmentaria. Entonces, la resonancia magnética ayuda en las secuencias de susceptibilidad paramagnética del hierro. Y hablando de otra, la atrofia de múltiples sistemas o multisistémica, ¿no? Que es un parkinsonismo rígido cinético con temblor generalmente ausente y hay afectación axial y autonómica temprana. Entonces, usualmente es simétrico y
puede haber, tardan en aparecer las disautonomías, pero hay una afectación cerebelosa, ¿no? Entonces, hay una subclasificación, ¿no? Como tipo C o tipo M, y hay una síntomas o signos, perdón, piramidales, como la respuesta plantar extensora, ¿no? El Babinski, y hay una respuesta parcial a la levodopa, menos del 30% de respuesta, que es el punto de corte. Y usualmente a dosis altas también, como la parálisis supranuclear progresiva. Entonces, por ejemplo, aquí ven esto es una resonancia con un paciente de enfermedad de Parkinson, donde aquí vemos el puente y aquí está disminuido en volumen, por eso le llaman atrofia. Y hay un signo que se llama de la cruz, donde aquí se ve más o menos en secuencia FLAIR, una hipointensidad que simula una cruz en el tallo cerebral. Y hay otra enfermedad, ya para finalizar, que se llama variante de Westphal, que es una variante de la enfermedad de Huntington, que también le llaman Corea de Huntington y que se presenta antes de los 20 años por un fenómeno que se llama de anticipación, donde los tripletes CAG, citosina, adenina y guanina, se presentan con una elevada presentación de tripletes. Entonces, presentan Parkinsonismo y puede llegar a confundirse, ¿no? Con una enfermedad de Parkinson juvenil, pero usualmente ya hay antecedentes de Corea en familiares del paciente, y si es en mujeres, usualmente se presenta a mayor edad, y usualmente la variante de Westphal es en varones. Entonces, no sé si tengan algunas dudas o preguntas. Si tienen alguna duda, Si tienen alguna duda, podemos comentarla en el chat. El chat está abierto. Ajá. El Preguntan doctor aquí es, la dosis de amantadina. Usualmente yo le recomiendo la amantadina para disinesias, que se pueden presentar en pico de dosis, final de dosis o inicio de dosis. Las discinesias es común en pacientes ya que usan la levodopa usualmente más de 5 años, y ahí lo que se recomienda es primero aumentar de preferencia el agonista dopaminérgico como la levodopa, perdón, el pramipexol o la roticotina. También lo que se recomienda es disminuir en la medida de lo posible, si la discinesia se presentan para el uso de la amantadina a la mitad de la dosis, lo que se recomienda es disminuir la dosis de la levodopa. Si es al principio, a inicio, hay disminuir el intervalo. Si un paciente está tomando la levodopa cada 4 horas, lo recomendable es tomarla cada 3 horas o 3 horas y media. Ajá. ¿Y cuánto tiempo? Y la dosis es de 100 miligramos cada 24 horas a hasta 300 miligramos. No se recomienda más y se recomienda iniciarlo de forma gradual, porque sí tiene muchos síntomas indeseados la mantadina. Entonces, más que nada para discinesias lo recomiendo, pero intentar disminuir primero la levodopa, que es la principal causal de discinesias. ¿Y cuánto tiempo se demora en desaparecer los síntomas de la sinaricina? En mi experiencia, la mayoría de las veces desaparecen en un mes, pero la literatura dice que el parkinsonismo farmacológico puede presentarse hasta un año de los síntomas. Después ya debería de ceder, pero yo recomiendo que no utilicen la sinericina más de un mes. En ese caso, dejen betaistina, solo como para urgencias. Ujú. El primer síntoma, como había comentado, el primer síntoma de la enfermedad de Parkinson pueden ser síntomas no motores, como trastornos del sueño, que no duerman bien o que tengan hiposmia. Hay hasta pruebas para hiposmia, donde hay unos eh, como unas tarjetitas que se raspan para hacer hay pruebas de olores. Entonces puede ser hiposmia, anosmia, estreñimiento y trastorno del sueño REM. También comentar que se ha visto una asociación gastrointestinal, y la enfermedad de Parkinson se presenta con menos incidencia y prevalencia en pacientes apendicectomizados. Entonces, si a un paciente le quitaron el apéndice y tiene apendicectomía, por supuesto, es menos la probabilidad que presente enfermedad de Parkinson que la población en general. ¿alguna otra duda que tengan los doctores? Podemos comentarla en el chat.
Muy bien. Pues parece que no, doctor. Ah, mire, sí, el doctor Alfredo pregunta, ¿la estimulación cerebral profunda tiene mayor beneficio en etapas tempranas que en tardía, verdad? Usualmente sí se puede usar en etapas tempranas. En etapas tardías es menos la respuesta. Usualmente se utiliza, por ejemplo, cuando el paciente tiene disinencias discapacitantes o ya hay una rigidez más permanente o la levodopa ya le ocasiona efectos indeseados. Pero sí, sí, sí se puede usar, por supuesto, y puede ser a la par que el tratamiento farmacológico. No reemplaza los medicamentos, pero ayuda. Entonces sí puede usar a la par y claro que sí se puede utilizar y en general, entre más temprano sea el tratamiento, solamente tiene mejor pronóstico a largo plazo, pero evidentemente como no hay cura, la progresión será, eh, es inexorable que siga progresando, pero sí, por supuesto que se puede usar en etapas tempranas y es de utilidad. Ujú. Los estudios usualmente se recomienda la resonancia magnética en etapas iniciales y para descartar alguna otra patología, ¿no? Como que fuera parkinsonismo vascular o atrofia de sistemas múltiples. Ajá. Entonces, pero no hay así como los estudios de laboratorio que se piden, es perfil tiroideo y estudios generales, incluidos la química sanguínea, citometría hemática, pruebas de función hepática, examen de orina, ¿no? Porque si el paciente tiene nicturia frecuente, hay que ver que no tenga infección urinaria, además de su abordaje de prostatismo, ¿no? En caso de que tenga prostatismo, que sería como algo independiente. Ajá. Ahí me piden, ok, sí, bueno, voy a mencionar mi número, no sé si hay problema, o mi correo es agustinjarquín@yahoo.com. Puede Ujú. mencionar Así su tal número, cual. doctor, no hay problema. Ah, ¿lo escribo? Ajá. Ok. Sí, listo. No sé si tengan alguna otra duda, que puedan comentarlo en el chat. Ahí ya tenemos en el chat el número y el correo del doctor, por quien guste Ujú. comunicarse. Sí, estoy a la orden. Pues bueno, ojalá les haya servido de algo y pues estoy a la orden. Si tiene alguna duda, Muchísimas me lo pueden gracias. mandar por correo o por mensaje, no hay problema. Gracias, doctor, por parte de A la sus doctora órdenes. Nancy y por parte de la doctora Marta Martínez Luna. Le agradecemos su participación en estas conferencias, sobre todo la participación en la facultad. Excelente ponencia, recibe muchas felicitaciones y pues muchas gracias, Gracias. doctor. Ajá. A sus órdenes.